Ok, perfecto. Bueno, nada más para que lo tengamos en cuenta, ya inicié la grabación de nuestra clase. Bueno, vamos a empezar. Si no hay alguna otra consulta, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el proyecto final. Profe, yo no Ajá. tengo grupo. Ok, perfecto. ¿Cuál es el nombre? Gustavo Charría. Ok, don Gustavo, véanle en la carita, tiene cara buena gente. Vamos a ver, son don Gustavo, ahorita lo ubicamos en un grupo. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Ok, mucho gusto, don Gustavo. Tampoco tengo grupo. Ok, don quién, perdón, ¿cuál es el nombre? Pereira. Perdón. Cristian Pereira. Cristian, don Cristian y don Gustavo. Entonces ahorita revisamos a ver los grupos cómo los vamos a cómo los tenemos y procedemos entonces a incorporarlos en algunos grupos. Ok, con respecto al proyecto final. El proyecto final básicamente es un trabajo grupal, ¿verdad? Que tiene que estar básicamente alineado a algunos objetivos. El objetivo principal y específico es poder diseñar el prototipo de las diferentes interfaces de un sistema, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que ustedes van a tener que plantear en semana 3 un posible tema de proyecto. Van a entregar como grupo de trabajo un posible tema de proyecto. Y adicional a ese tema de proyecto van a entregar, perdón, un cronograma de trabajo o un calendario. ¿Qué significa esto? Número uno, por ejemplo, se me ocurre, quisieran o deseamos hacer, por ejemplo, el prototipo de las interfaces para un sistema de seguimiento de los casos que está muy de moda, de COVID, ¿verdad? Entonces, casi que está descartado el tema, ya lo estoy proponiendo yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Ok, ese es el tema en particular, ¿verdad? Un prototipo o un prototipo de diseño de las interfaces para una aplicación de seguimiento del COVID. Ok, perfecto, ese es el tema, nada más, eso es todo lo que tienen que entregar en semana 3. Ahora, en el calendario o el cronograma de actividades, ¿qué implica? Implica todas las tareas que ustedes van a realizar durante las siguientes semanas hasta completar el proyecto final, ¿verdad? Y ¿cuándo lo van a entregar? En la última semana de clases, ¿ok? En semana 14. Entonces, ese cronograma o ese calendario de actividades lo van a seguir ustedes, pues de alguna manera, llevando con atención. ¿Por qué? Porque en semana 9 me van a hacer una entrega, ¿verdad? Un avance de las actividades que desarrollado desde semana 3 hasta semana 9. ¿Ok? Y yo voy a corroborar, de ser necesario, o revisar, de ser necesario, que esas actividades se hayan cumplido. Ustedes van a hacer un entregable. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que el proyecto final van a hacer ustedes una serie de pantallas, una serie de interfaces y van a enseñárselas al resto de sus compañeros. Más adelante yo les voy en semana 3, la próxima semana, yo les voy a poner a disposición un posible ejemplo de un proyecto final, ¿verdad? Un posible ejemplo, no necesariamente se apega o está alineado completamente con lo que nosotros estamos pidiendo, pero es una idea para lo que ustedes pueden ir visualizando para que se den cuenta un poquito más en concreto qué es lo que deben de presentar al final. ¿Qué deben de presentar precisamente al final del proyecto? Pues todas las diapositivas o el proyecto en general, ¿verdad? Si hacen el proyecto en una aplicación en donde se puede guardar los archivos a nivel local, entregan los diferentes archivos, indican cuál fue la herramienta que utilizaron, si utilizan una herramienta que se utiliza, valga la redundancia, en línea, entonces entregan el acceso a ese proyecto. Normalmente cuando se llevan en línea hay colaboración, entonces puede ser que simplemente aporten el link. Es una muy buena práctica, por ejemplo, implementar todas estas pantallas en un PowerPoint o en un archivo que se asemeje. ¿Para qué? Porque cualquier usuario puede verla sin ningún o mayor problema. Adicional a esto, tienen que presentar también una documentación base que reúne ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Pues obviamente una portada, una introducción, un alcance, eh,
tiene un desarrollo, tiene conclusiones, bibliografía, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que durante nuestro curso vamos a tener que ir haciendo algunas investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, toda la parte del levantamiento de los requerimientos, etcétera, etcétera, y todo eso, pues, hay que irlo documentando dentro del proyecto final. ¿Alguna duda con respecto a eso? Vamos a ver qué es lo que me están poniendo en el chat. Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahí está. ¿Alguna otra duda con respecto a? ¿Ninguna otra duda? Don José, que lo tengo con el micrófono abierto, ¿tiene algo que decirnos? No. Ok, entonces si no hay alguna otra duda, procedemos a iniciar el día de hoy nuestra clase. Déjenme para poderles compartir. Ok, ¿están viendo las diapositivas en este momento? Sí, señor. Sí, ya, profe. Sí, señor. Excelente. Entonces iniciamos nuestra clase. Bueno, recordarles, si alguno no lo ha hecho, por favor, ¿verdad? Si alguno no lo ha hecho, recordarles enviarme un mensaje de WhatsApp a este número de teléfono, 8777-9554, para poderlo incluir dentro del chat. ¿Qué debe de ir en ese mensaje? Solamente el nombre de ustedes. Es lo único, el nombre de ustedes. Bueno, en este caso, ponerme que es alumno de los martes, nada más, por aquello que esté un poco rezagado. Bueno, hoy iniciamos haciendo un pequeño taller. La semana pasada, cuando estábamos iniciando nuestra clase, hicimos el primer taller. La semana pasada hicimos un taller en donde de alguna manera no teníamos ninguna herramienta, no teníamos ninguna base, no teníamos ningún, yo diría, ningún norte claro, ¿verdad? Y les había solicitado diseñar algo. Bueno, hoy iniciamos nuestra clase diseñando, ahora sí, algo, pero con un poquito más de base, ¿verdad? Vamos a hacer o vamos a diseñar, hoy pueden hacer uso de una herramienta tecnológica. ¿Cuál herramienta? Bueno, si quieren usar PowerPoint pueden usarlo, si quieren usar Paint o cualquier otro software, si ya han estado explorando, ya me di cuenta que algunos han estado hablando ahí de mockups, de Figma, etcétera, etcétera, pueden hacer sin ningún problema ese diseño. La idea básicamente el día de hoy es que normalmente la gente lo hace con Paint o algo así, incluso con software como Visio o como PowerPoint, que es más fácil de manipular objetos, vamos a hacer un dispositivo de uso cotidiano. Un dispositivo que ustedes en este momento consideren que debería de ser de uso diario, algo que venga a solventar una situación, pero ahora tenemos algunas características importantes a tomar en cuenta. Ya sabemos, primero que nada, que nuestros usuarios son lo más importante, número uno. Número dos, ya sabemos que debemos siempre diseñarle a alguien, ¿verdad? Y debemos de resolver una situación o un problema en particular. Entonces, en este caso en particular, la única regla, si lo queremos ver así, es que no tenemos ninguna restricción tecnológica. Profe, ¿qué significa no tener ninguna restricción tecnológica? Vamos a asumir, ¿verdad?, que tenemos todo el dinero y toda la tecnología del mundo. Bueno, un ejemplo de algo, un recurso tecnológico, un dispositivo de uso cotidiano, por ejemplo, el famoso traje que utiliza el señor Stark, ¿verdad? Entonces, evidentemente no vamos a hacer eso, pero no tenía ningún recurso económico limitante, no tenía ningún recurso tecnológico limitante, ¿verdad? No hay restricción tecnológica. Para ese uso, para este diseño, vamos a contar con 25 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que debería ser bastante bien elaborado. Tip, ¿verdad? Aquí les lanzo un tip. Normalmente tomémonos unos de 5, máximo 10 minutos, máximo, ¿verdad? Para empezar a formular nuestra idea, si es necesario documentar esa idea y básicamente iniciar el diseño. Una vez que tienen eso formulado, ¿verdad? En el camino vayan pensando en una posible herramienta, llámese Paint, llámese cualquier otra herramienta, pueden empezar a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿la idea es hacer un dibujo como el de la semana pasada o
Correcto, pero ya ese dibujo no es en lápiz ni papel, ¿verdad? Ya ese dibujo en este momento es con una herramienta tecnológica. ¿Cuál es esa herramienta tecnológica? La que ustedes quieran empezar en este momento a definir. Ahora, no es un solo dibujo, sino que es un diseño de un dispositivo de uso cotidiano. La semana pasada era lo que se nos ocurriera. Hoy es un dispositivo de uso cotidiano. Alguien me dice, bueno, profe, no se me ocurre, ¿podría diseñar un nuevo control remoto? Bueno, sí podría diseñar un nuevo control remoto que reúna condiciones futuristas o condiciones necesarias para que vayan a subsanar un problema en particular que ya hayamos detectado. ¿Está claro? Profe, disculpe. Adelante. En este caso, entonces, no es como un diseño que tenga relación con lo que hicimos la semana pasada. Es tomar una idea nueva, tratar de mejorarla Correcto. y Una idea completamente presentarla. nueva. Correcto. Una idea nueva. Y ahora sí, Pero pensando en de ese algo diseño. existente. Puede ser existente, puede ser algo nuevo, completamente. Puede ser una mejora de algo existente. Nada más que tomando en cuenta los aspectos que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre percepción, sobre cognición, hablamos un poquito sobre conceptos ahí de usabilidad, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que las cosas deben de ser útiles, deben ser efectivas, eficientes, seguras. Entonces vean que ya tenemos conceptos que estamos reuniendo. La idea ahora es, ese dispositivo que yo voy a diseñar debería empezar a reunir todos estos conceptos. ¿Alguna otra duda? Ok. Pongo el cronómetro en 25 minutos exactos. En 25 minutos nos volvemos a escuchar.
Ok, listo. 25 minutos. ¿Cómo les fue? Sí, aquí vamos. ¿Les falta un poquito más de tiempo a algunos o le damos camino ya? Profe, yo ya lo hice, pero así como que muy artístico no quedó. Ok. ¿Alguno que considere que le falte un poco más de tiempo? Listo, entonces iniciamos nuevamente. Ok, perfecto. ¿Están viendo las diapositivas en este momento? Sí, profe. Excelente. Hoy vamos a ver un tema que es sumamente importante a la hora de, por favor, alguien que me acuerde a las 7:30, hacer el break nada más. El tema de hoy es la percepción y cómo reaccionamos o la reacción que tiene cada una de las personas en base a la percepción, evidentemente, de cada uno. Bueno, en este ejemplo nos dice mucho, ¿verdad? Y yo consideraría que queda muy claro, ¿verdad? Cada persona percibe y reacciona de una forma diferente. En este caso, el caballero de la izquierda considera que lo que él está viendo es un 6 por razones obvias, ¿verdad? Porque desde su óptica, desde su punto de vista, él analiza y revisa que hay un 6. Y en contraposición, el caballero, perdón, sí, el de la izquierda piensa que es un 6 y el de la derecha piensa que es un 9 por su percepción y su propio punto de vista. Esto es sumamente importante que lo consideremos. Todas las personas vamos a reaccionar, lo que vimos la semana pasada también un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a percibir las cosas siempre de una forma diferente, dependiendo de muchas cosas, de las creencias, de nuestra educación, de nuestra nacionalidad, de nuestra edad, incluso de nuestra crianza, ¿verdad? También vamos a ver. Y desde nuestro punto de vista educativo, pues evidentemente también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poquito de la usabilidad. Aquí hoy vamos a hablar un poco más en concreto. Dice que la usabilidad de una aplicación está sumamente relacionada con dos conceptos, con la percepción y con la experiencia que tenga ese usuario en particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Cada uno de nosotros va a tener una usabilidad diferente, pero nuestra aplicación, nuestra interfase como tal, debemos de considerar lo que en definitiva va a tener su propia usabilidad y más adelante vamos a ir aprendiendo un poquito sobre este tema. Bueno, me gustaría que algunos me pudieran decir qué pueden ver en esa figurita de la izquierda. En una de las dos figuras de donde dice percepción visual. ¿Qué visualizan ahí a la izquierda? Dos personas viéndose de frente. Dos rostros de humanos. Dos rostros humanos, ¿verdad? De frente. ¿Qué más vemos? El que está de blanco también parece como una copa El que está más de a la blanco derecha. con el borde negro pareciera ser una copa. Ajá. Y no será la misma copa que tenemos al lado izquierdo. Sí, de hecho. Ajá. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia que tienen esos dos cuadros? El contraste, el fondo. El contraste o el contorno. Alguien dijo por ahí, creo que el contorno. Sí, el contorno era. El contorno, ¿verdad? O el marco, si lo quieren visualizar así. Bueno, en definitiva, no siempre todos vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Y no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Vean qué interesante también. ¿Alguien ve por ahí a un payaso en alguna de esas dos figuras? No. Ninguno. No, creo que no. No. ¿Alguien logra visualizar, por ejemplo? Imagínense, cierren un momento los ojos, traten de visualizar los zapatos de un payaso de pie frente a nosotros. Ya lo veo. Sí, ¿verdad? Interesante. Pero Sí, vean qué sí. interesante, porque si no lo decimos, normalmente no lo vemos. Y yo he dado este curso varias veces y había visto esta diapositiva muchas veces también y la había utilizado en mis clases, pero nunca lo había percibido hasta que un día un alumno me dijo, profe, se ven los zapatos de un payaso y yo, ajá, me está agarrando de payaso, ¿verdad?
Eso no es así. Entonces le digo yo, ¿y dónde está el payaso? Y me dice, vea, profe, los zapatos del payaso. Y le digo yo, no veo zapatos de payaso, ahí no hay ningún zapato. Y precisamente analizando la imagen y tomando en cuenta lo que él me dijo, a partir de ahí empiezo a ver los zapatos del payaso, ¿verdad? Entonces también, vean qué interesante, hay un tema que debemos de tomar en cuenta y es que muchas veces para el cerebro, para nosotros, hay cosas que pasan desapercibidas. Y en el momento en el que alguien nos, de alguna manera, nos instruye, nos lo indica, a partir de allí nuestro cerebro se reconfigura y empieza a visualizar las cosas diferentes. Algunos otros nunca lo verán, ¿verdad? Definitivamente. Habrán personas que nunca vean los zapatos del payaso. Incluso hay personas que nunca logran ver la copa ni a las dos personas de frente. He tenido casos en donde los alumnos dicen, profe, no lo logro, no lo visualizo, nunca lo pude ver, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque cada percepción, ¿verdad? La percepción de las personas está a su vez íntimamente relacionada con los aspectos de cognición y acción. Y recordemos un poquito qué era cognición. ¿Qué era cognición? Es el procesamiento, básicamente, ¿verdad?, de la información dentro de nuestro cerebro y entonces, por consiguiente, cada una de las personas tenemos una cognición muy particular, ¿verdad? Eso es importante. No es un asunto de que la persona puede percibir o no las cosas, sino que simplemente, de alguna manera, piensa diferente, ¿ok? ¿Por qué es sumamente importante ese tema? Bueno, entendiendo a los usuarios mediante las teorías cognitivas disponibles nos permite definitivamente diseñar mejor. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de aprender que todos nuestros usuarios, ¿verdad?, piensan de una forma diferente, perciben las cosas de una forma diferente. Por eso, cuando estamos hablando de diseño de interfaces, y la semana pasada hablamos un poquito de que es una disciplina, valga la redundancia, interdisciplinaria, tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas inmersas dentro de esto, ¿verdad? Todo el tema de intuición sensorial, ¿verdad? Hay personas que son más intuitivas que otras. Todo el tema del sentido del arte. A veces va uno a un museo, ve una pintura, ve una fotografía y uno se queda y uno dice, wow, qué increíble, ¿verdad? Qué artista la persona que hizo eso. Hay personas que se paran enfrente de un cuadro y dicen, hey, eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Hay personas que les encanta ver la Mona Lisa, hay otros que dicen, eso es una pintura espantosa, ¿verdad? Una vez más, recuerden que todos percibimos el mundo de una manera diferente. Desde el punto de vista del sentido musical, a todos nos gusta la tonalidad, la música de una forma diferente. Unos les gusta la música clásica, otros les gusta el rock clásico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no vamos a hablar de otros sin fin de géneros que tenemos dentro de la parte de la música. Bueno, cómo movemos nosotros nuestros organismos, nuestra mano, ¿verdad? Del lado derecho, del lado izquierdo, cómo conversamos, ¿verdad? Cómo hablamos, cómo utilizamos la parte de la lógica, el lenguaje escrito, la memoria, que cumple un papel sumamente importante dentro de nuestra percepción. Entonces, tenemos muchísimas cosas, cómo percibimos espacialmente el mundo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante. ¿Para qué nos sirve realmente esto? Bueno, básicamente, estudiando esto, conociendo esto y dominando todos estos conceptos, básicamente lo que vamos a tratar de tener son soluciones suficientemente buenas, o con esto, suficientemente buenas, es decir, que sean usables para un usuario promedio. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre el tema de, bueno, si es cierto que debemos de conocer a nuestro usuario, si es cierto que diseñamos específicamente para un usuario en particular, ¿cómo es que grandes compañías, como por ejemplo las compañías que desarrollaron WhatsApp, Pinterest, Instagram, Facebook, aunque todas estas son la misma, ¿verdad? Pero hablemos de Word, hablemos de Page, hablemos de otro tipo de interfaces, incluso, por ejemplo, la interfaz de estas herramientas de Didi, de Uber, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que logran, verdad? ¿Cómo es que logran para que una masa, ¿verdad?, un promedio de usuarios, pues se sienta cómodo, puede utilizar las herramientas, no les dé mayor problema? Y no fue que entrevistaron, porque estoy casi seguro que en ningún momento nos han ido a entrevistar ni a ustedes ni a mí para preguntarnos si estamos de acuerdo con el color, con la forma, con las letras, con las aplicaciones, con la interfaz en general de cada una de estas herramientas, ¿verdad?
Bueno, gracias a qué? A que hay grandes disciplinas y grandes estudios, ¿verdad? Podemos nosotros proveer soluciones suficientemente buenas para que la gente en común, la gente promedio, las utilice de una forma natural y que todos nos sintamos de alguna manera satisfechos o al menos cómodos a la hora de utilizarlos, ¿verdad? Eso es importante. Y definitivamente también nos ayuda un poquito a explicar resultados de evaluaciones empíricas. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente hay un estudio tan formal, sino que de alguna manera vamos logrando explicar por qué a la gente le es atractivo, por ejemplo, los colores pasteles o los colores chillantes, las letras en bold o las letras itálicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio grupal. Este ejercicio, cuando estamos en clases normal, cuando hablamos de clases es físicamente, ¿verdad? Pues yo puedo controlar de alguna manera que todos sigan las instrucciones. En el caso de las clases remotas, evidentemente queda muy a criterio de cada uno de ustedes, pero yo les voy a pedir encarecidamente que por favor tratemos de seguir las instrucciones porque si no, no tiene ningún sentido y de alguna u otra manera nos vamos a perder de una experiencia diferente, ¿verdad? Entonces, vamos en este momento al contar 3, vamos a cerrar los ojos y cuando yo les diga, ustedes le van a aplaudir o van a pegarle, no al escritorio, si alguno está acostado, que espero que no porque da sueño, a la cama, a la mesa, al sillón, al escritorio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Perdón, yo nada más les voy a decir, voy a darles una señal. No, sí, voy a aplaudirles y ustedes van a golpear. Lo iba a hacer diferente, pero voy a aplaudirles y ustedes lo van a golpear. Entonces, al contar 3, por favor, todos vamos a cerrar los ojos. 1, 2 y 3. Ok, abrimos los ojos, por favor. ¿Cuántas veces aplaudí? Yo escuché 2, creo. Yo escuché la primera. Yo escuché ¿Escuchó la 3. primera? Yo ¿Es escuché alguien? 3. Y 3. 2. Yo escuché 3. 3. 3. Ok, Yo vean qué 3 interesante. también. A pesar de que todos estamos escuchando a lo mismo, fue básicamente al mismo tono, a la misma intensidad, es lo que debemos ver así, el golpe del aplauso. Algunos escuchamos 1, algunos escuchamos 2 y escuchamos 3, ¿verdad? En el mejor de los casos. Fueron 3 ocasiones, para que lo tengamos todos en claro, ¿verdad? Ok, entonces, importante, repito, este ejercicio también nos reafirma condiciones interesantes. 1, todos percibimos, escuchamos y sentimos diferente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. La siguiente pregunta. ¿Qué sintieron cuando les dije que por favor cerraran los ojos? Alguien que quiera opinar. ¿Qué pensó? Entró sueño a mí. Entró sueño. Sí. Ok, es interesante, sí, nos entró sueño, ¿verdad? Normalmente cerrar los ojos significa un tema de protección y un tema de descanso. Número 1. Entonces ya vamos aprendiendo cosas interesantes que muchas veces pasan desapercibidas, ¿verdad? Hay cosas que las hacemos de forma natural. Cuando cerramos los ojos, lo hacemos básicamente por 2 principales razones. Una, porque vamos a descansar, o 2, porque vamos a, de alguna manera, defendernos. Cuando algo nos va a golpear, normalmente de forma natural cerramos los ojos. Muchas veces es imperceptible. Eso es por un tema de protección. Ok, tercera pregunta. Durante el tiempo que estuvo cerrados los ojos cada uno de ustedes, ¿qué sentía? Yo sentí como un sentimiento como de alarma. Un sentimiento de alarma, perdón. ¿Alguien sentía algo diferente a alarma? ¿Incertidumbre?
También. Sí, puede ser. Ok, una vez alguien me dijo, profe, sentí, la palabra que me dijo fue pánico, no fue alarma, fue pánico. Yo, ¿cómo pánico? Y me dice, sí, es que yo no puedo estar con los ojos cerrados. Me siento como en el vacío y no me gusta, no me siento bien. Entonces, esto también es importante. ¿Qué significa esto? Que nosotros a nuestros usuarios no los podemos dejar en espera, ¿verdad? El sentimiento de tener los ojos cerrados, esperando el sonido, poniendo mucha atención, es un tema de alerta, es un tema de alarma, como dijo el compañero, es un tema de pánico, es un tema de el usuario no puede estar en espera, no puede estar en ascuas, como dicen, ¿verdad? No puede estar en alerta, no se siente bien. ¿Eso qué significa? Significa que, y más adelante vamos a ver nosotros las heurísticas y las reglas de oro de los diseños, vamos a darnos cuenta que nos sugieren, ¿verdad? Casi, la palabra sugieren es muy relativa, casi que nos obligan, nos indican, yo no puedo tener al usuario desinformado. Significa que en todo momento debo de estar informando al usuario, darle indicaciones de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que el usuario no entre en esa alerta, en esa alarma que el compañero acaba de decir. ¿Verdad? Ok, perfecto con el ejercicio. ¿De qué depende la percepción de nuestros usuarios? Bueno, depende de muchos aspectos, ¿verdad? Algunos de los aspectos, desde el punto de vista psicológico, de los sentidos. No todos escuchamos de la misma manera, no todos vemos de la misma manera, no todos sentimos de la misma manera, ¿verdad? Hay gente que tiene un excelente olfato, algunos otros no tienen un buen excelente olfato. Bueno, ni qué decir ahora con el famoso COVID, ¿verdad? Que dicen que es uno de los síntomas. Hay gente que no escucha de un oído, hay gente que escucha menos, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, de la edad. Todos percibimos las cosas de diferente manera desde el punto de vista de nuestra edad. No es lo mismo una persona joven, ¿verdad? Que una persona adulta o un niño, etcétera, etcétera. Y bueno, de la fatiga, ahí un compañero dijo sueño, ¿verdad? Pues también, definitivamente, de si me siento cansado, por ejemplo, una clase como el día de hoy es a veces un poquito cansada. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, hoy está lloviendo, pareciera que está lloviendo en muchos lugares, la lluvia tiene un efecto tranquilizante, un efecto que adormecedor, etcétera, etcétera. Entonces, percibimos las cosas de manera diferente. Desde el punto de vista social, definitivamente, ¿de dónde venimos? ¿Dónde hemos estado siendo educados? ¿Dónde residimos? Y qué costumbres tenemos, ¿verdad? Diferencias culturales, roles sociales, cuál es mi rol en la sociedad, bueno, qué personalidad tengo. ¿Sí? Además, ya de por sí los ingenieros de sistemas somos medios cuadrados de mente, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi personalidad? ¿Soy extrovertido? ¿Soy alegre? ¿Soy muy escandaloso? ¿Verdad? Depende mucho de eso. Así voy a percibir el mundo y las cosas. La memoria definitivamente cumple un rol sumamente importante, ¿verdad? Recordemos que la memoria, básicamente la función que tiene el cerebro o que le permite al cerebro y al organismo codificar. Ojo con eso, codificar. ¿Por qué codificar? Porque percibimos, hacemos la parte de la cognición, que es el procesamiento, ¿verdad? Lo que estamos percibiendo, en pocas palabras codificamos. Almacenamos nuestra información, todo lo que hemos estado percibiendo, y obviamente la memoria nos va a permitir recuperar la información que nosotros almacenamos en el pasado. Este pasado puede ser un pasado reciente o un pasado lejano. Entre más lejano es el pasado, evidentemente más nos va a costar procesar o recuperar esa información para ser procesada, ¿verdad? Sumamente importante. Esto quiere decir que nosotros, y me voy a adelantar un poquito, debemos de hacer las cosas sencillas, fáciles de aprender. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro no tenga que esforzarse en recuperar información que se encuentra almacenada muy codificada, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a observar por 5 segundos la siguiente diapositiva, ¿ok? Voy a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, listo, 5 segundos. ¿Cuántas letras habían allí? ¿Quién quiere decirme? Como 9, profe. Creo, Ajá, cree. más o menos. Más o menos por ahí andaban. ¿Cuáles 9 o letras? 10, creo yo. 9 o 10, ¿ok? Por ahí Yo vi andaban. como 11.
Entre como 7 y 11. 8. Entre 7 y 8. Ajá. De ¿Cuáles 8 a ¿cuáles 10. ¿Cuáles habían? 8, dice Don Lester. Había una S, una C, una R, una A, una Una M, B. Una creo. B, Una B, sí, una I, creo. M, Y también. ya no hay más. Ajá. ¿Quién nos aporta otras? Una O creo que también y una U, si no me equivoco. Una O y una U creo, no U. me acuerdo muy bien. Ok. ¿Quién da más o quién dice por ahí más? ¿Ninguno quiere aportarnos algo más? Vamos a ver esta otra diapositiva durante 5 segundos. 1, 2, 3. ¿Cuántas letras habían ahora sí? 9. Profe. Respuesta 10, definitiva. 10, 10. 10. Ujú. 10. 10. No, eran 10, sí. 10, profe. ¿Cuáles eran? 10. Ok, eran 10, pero ¿cuáles eran? PCR, IMAS y BAC. BAC. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Serán las mismas que teníamos antes? Sí. Interesante, ¿verdad? ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? A ver, cuéntenme ustedes. No sé, tal vez porque uno, digamos, asocia ya las palabras porque ya las conoce. O sea, no sé, cuando apareció la primera palabra, la verdad, no había ni terminado de leer las primeras 3 letras cuando la quité, pero ahora apenas puso esta, fue más rápido diferenciarlas. Por ahí dicen que hicieron trampa, que fue que le tomaron un screenshot y entonces supieron. No, ¿verdad que no? Eso no fue así. Ve qué interesante. O sea, vamos a ir llegando a algunas conclusiones. Primero que nada, el cerebro humano trabaja de forma sumamente interesante. A pesar de que son las mismas letras, la misma cantidad de letras, ¿verdad? Toma mucho más sentido. Procesamos la información diferente cuando la vemos agrupada. Primero que nada, la estamos segmentando en grupos más pequeños, ¿verdad? Como dice el viejo dicho, divide y vencerás. Número 1. Número 2, en definitiva, la estamos asociando de alguna manera, a entidades, ¿verdad? ¿Qué significa eso? BCR. Bueno, la mayoría sabemos que el BCR en este país es un banco, ¿verdad? Banco de Costa Rica. Y lo vemos en anuncios, lo vemos cuando pasamos al frente de una oficina, lo vemos como usuarios, lo pensamos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuando vemos la palabra BCR, pues no hay pérdida, o sea, no se nos va a olvidar. IMAS, ¿verdad? Otra entidad u otra organización. Igual lo vemos en anuncios, lo vemos cuando pasamos al frente del edificio, lo vemos cuando escuchamos un reportaje, etcétera. Y pues el BAC, que está muy de moda, ¿verdad? Dicho sea de paso, hace interfaces bastante interesantes. Más adelante vamos a analizar un poquito la interfaz de ellos. Entonces también, ¿verdad? Es como muy familiar. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro cerebro tiene muy fresco información que es familiar, en una memoria de muy corto plazo. Es común, es normal hablar sobre el BCR, sobre el IMAS, sobre el BAC. Y si a eso le agregamos que estructuramos las siglas, estructuramos la cantidad de letras en grupitos más pequeños, pues evidentemente para nuestro cerebro se hace sumamente más fácil el poder decodificar esa información y manipularla. ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos de las interfaces gráficas? Significa que nosotros debemos de hacer nuestras interfaces de una forma sencilla. No podemos hacer nuestras interfaces muy complejas, porque si hacemos las interfaces muy complejas, a nuestro cerebro le va a tomar mucho más tiempo poder decodificar los mensajes que estamos enviando, ¿verdad? Entonces, vea que ya hemos ido aprendiendo algunos conceptos importantes que en el diseño inicial que estuvimos planteando el día de hoy, ya debemos de ir plasmándolos. ¿Cuáles son esos conceptos básicos, esos conceptos esenciales que ya debemos de tener? Bueno, definitivamente las cosas deben de ser útiles, ¿verdad? Las cosas deben de ser sencillas de aprender, fáciles o fáciles de aprender y sencillas. Deben de ser eficientes y efectivas. Hoy ya tenemos claro que todos los seres humanos
percibimos las cosas de diferente manera y que la percepción toma en cuenta muchísimos aspectos, entre ellos aspectos psicológicos. ¿Cuáles son esos aspectos psicológicos? Bueno, cómo he sido criado, cómo están mis sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya hoy podemos empezar a visualizar cómo podemos nosotros plantear o hacia dónde queremos plantear nuestro proyecto final, hacia dónde queremos implementar nuestras interfaces. La percepción visual, sumamente importante. ¿Qué consideran ustedes que es percepción visual? A ver, alguien que me ayude por ahí. O sea, lo que entra por la vista, o sea, lo que uno logra entender apenas lo ve. Ok, lo que entra por la vista, ¿verdad? Lo que normalmente, de alguna manera, entra por la vista, pero yo percibo, ¿verdad? Vean qué interesante. Está ampliamente estudiada por las leyes de Gestalt. Más adelante vamos a ver un poquito también sobre eso. ¿Se basa en qué? La mente, o sea, nuestro cerebro, configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, o sea, a través de la percepción o de la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la resolución del problema. Esta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que lo conforman y la suma de estos últimos por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma, el todo es más que la suma de las partes, con el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica, a la escuela de psicología alemana. ¿Qué significa en concreto? Significa que en definitiva, dependiendo de cómo percibimos las cosas, de cómo nuestra memoria ha sido educada, ¿verdad? Cómo pensamos, cómo está nuestra inteligencia y cómo resolvemos nosotros problemas, percibimos visualmente las cosas. Ayer precisamente, anoche veía un reportaje sumamente importante o sumamente interesante la palabra en un canal de Nat Geo. Era sobre el cerebro humano y cómo funciona realmente el cerebro humano, ¿verdad? Entonces habían hecho, el reportaje era básicamente sobre un experimento en los años 1960, en donde le preguntaban a una serie de individuos cómo percibían una serie de fotografías femeninas que le presentaban. Presentaban las caras o los rostros de unas muchachas y entonces le preguntaban a los individuos si a esa persona en particular la veían podían considerar que fuera amable, si la siguiente fotografía consideraban que la persona fuera odiosa, la siguiente fotografía si fuera una persona de confiar, etcétera, etcétera. Y curiosamente, ¿verdad? Sin que los individuos que estaban siendo sometidos en el experimento se dieran cuenta, la fotografía realmente era de la misma persona, ¿verdad? Pero tenía una pequeña, gran variante y era ¿cómo se llama esto? De los ojos, su dilatación. La dilatación de la pupila de las fotografías era diferente. Y entonces las personas, sin saber que era la misma persona realmente, denotaban diferentes indicadores. Y el resultado, básicamente lo que confirma es que todas las personas ya de una forma intrínseca analizamos alguna información de forma natural, sin que nosotros incluso lo percibamos, ¿verdad? Hay cosas que nuestro cerebro de forma natural, de forma normal, de forma común, reinterpreta sin que nosotros nos demos cuenta de eso. ¿Eso qué significa y por qué tiene muchísima importancia cuando vemos nosotros las interfaces? Porque en definitiva, haciendo uso de este tipo de técnicas, podemos llegar a un mercado más global, ¿verdad? A la globalización de nuestro mercado, venderle la idea a la mayor cantidad de gente posible y por consiguiente exponer nuestros productos a una gran gama de personas, ¿verdad? ¿Quiénes han hecho este tipo de ejercicios y los han llevado a cabo? Definitivamente empresas como Microsoft, como Apple, como Adobe, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son empresas que han
gastado muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos haciendo este tipo de investigaciones, tomando en cuenta mucho de esos estudios, llevándolos en concreto a sus proyectos y a sus productos y sacándole el provecho, obviamente, económico y obviamente con el tema de usabilidad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Todo muy fácil o muy enredado. Me preocupa cuando se quedan todos callados. Y no sé, profe, ahí vamos. Bueno, yo creo que yo voy entendiendo bien, o sea, los puntos, por lo menos, a lo que se enfoca. Ok, aquí no debemos de perder de vista que todos estos conceptos son sumamente importantes a la hora de, ojo con esto, porque este tema es un tema que, que tenemos que tener nosotros claro a la hora de diseñar nuestras interfaces. Cuando en el pasado, los que tienen un poquito de experiencia, los que están iniciando, etcétera, etcétera, en proyectos de programación o han hecho algún trabajo de programación, ¿verdad? Normalmente no tomamos en cuenta, nunca se nos dijo, mira, ustedes tienen que tener claro a quién le están desarrollando la aplicación. Ustedes tienen que tener claro que no es lo mismo desarrollar una aplicación en Costa Rica que desarrollar una aplicación en México, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos diferentes, culturas diferentes, crianzas diferentes, etcétera, etcétera. Eso nunca nos lo dicen. Ahora, también es cierto que cuando trabajamos en proyectos de gran envergadura, ¿verdad? Proyectos donde van a ser utilizados básicamente en muchísimos lugares, entonces hay que pensar un poco más. Hay que pensar ahora sí más en grande. Básicamente lo que estábamos viendo en las diapositivas pasadas, ¿verdad? Haciendo soluciones sumamente buenas o relativamente buenas para la gran mayoría de personas. Un momentito, por favor.
Ok, disculpen. Ahora sí, disculpen. Tuve una interrupción ahí. No hay problema. Ok, entonces continuando. Estábamos hablando un poquito sobre la percepción visual. Ok, vean qué interesante esto que está por acá. ¿Alguien me puede decir, digamos, dónde consideran o dónde sienten que de alguna manera, pues, están más placenteros, más paz, como dicen? Si hay algunos de estos 6, ¿verdad? De estas 6 agrupaciones en donde dé más paz, se sienta mejor uno. Yo, para mí la primera. Pues, También, todos profe, están la primera. acomodaditos igual, a distancia. ¿Por qué la primera? ¿Qué consideran? Pues, profe, yo prefiero la tercera con líneas. La tercera con líneas, ajá. Me gusta la primera porque está como más ordenada, profe. ¿Cuál? Perdón. La primera la veo como más ordenada. La primera. Cuando estamos hablando de la primera es la primera superior izquierda. Ajá. Okay. ¿Alguno se siente, pues, de alguna manera tranquilo o a gusto con la tercera a la mano derecha inferior? Sí, yo sí, profe. Sí, ¿verdad? Hay gente que se siente cómoda y bien ahí, pero son los menos. Aquí interesante. Normalmente nos sentimos un poquito más cómodos en las primeras. Aquí lo importante es lo siguiente. Aquí hay un principio de agrupamiento. Cuando nosotros agrupamos las cosas, ¿verdad? Normalmente la gente se siente más en paz, más tranquila, como que las cosas las ordenamos, ¿verdad? Vean qué interesante, por ejemplo, la primera, cuando hablamos de la primera, repito, es la superior izquierda, está un poquito más distanciada que la segunda. Cuando estamos hablando de la segunda, estamos hablando superior central, ¿verdad? Y incluso, si podemos verlo así, está incluso más agrupado la tercera. Hay un tema sumamente importante y es que precisamente en la segunda línea o en la parte inferior central hay una desagrupación, si se quiere ver así, aunque incluso está agrupado porque tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Bueno, hay algunos círculos y algunos otros que no son tan círculos o por lo menos no están completamente rellenos o no están completamente cerrados, perdón. Incluso tenemos una opción en donde tenemos colores, sigue estando agrupado. Tenemos otra opción en donde tenemos una agrupación o una unión mediante las líneas, ¿verdad? En todos los casos hay agrupaciones. Eso significa también que el cerebro reconfigura o configura todas estas agrupaciones y se siente más cómodo, ¿verdad? ¿Para qué nos trae esto o por qué nos trae esto a colación? Cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones, recordemos hacer, por ejemplo, menús. Más adelante vamos a darnos cuenta, bueno, cuál es la importancia de crear un menú, de crear un drill down, por ejemplo, de crear una agrupación de imágenes o un collage de imágenes que nos proyecte una interfaz, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes que tenemos ahí atrás? Vean bien, muy bien esa imagen. ¿Qué consideran ustedes que hay ahí atrás? ¿O qué representa esa figura? ¿Qué podemos visualizar? ¿Qué sentimiento de esa flora? ¿Qué creen que hay ahí? Son un grupo de bebés, creo. Es un grupo de bes. Sí, de la letra B. De hecho. ¿Alguien ve algo diferente a un grupo de bes? De letras B. Ningún otro, están muy callados los demás. Empezar a pasar la lista. Sí, es que hay varios. Puede ser una V también. Puede ser Yo una veo, M al revés. Yo solo veo eso. ¿Solo ves? Ajá. yo veo Bs, veo V y veo Rs. Letras PS, dice por ahí Don Lester. También la E la logro ver. La E. Yo veo la A, pero la que es como la que se digita formal. Bueno, no sé, que tiene como un 6 al revés. La script, la A script. Ajá. Ajá. ¿Qué consideran ustedes que haría falta como para poder determinar mejor qué hay ahí? Quitar las líneas blancas.
quitar las líneas blancas. Hay líneas blancas ahí. Bueno, yo lo veo, de hecho, así como, no sé, renglones. Entonces, Agruparlas, tal vez. Agruparlas. Pero vea qué interesante, un compañero habla ahí. ¿Alguien más ve renglones blancos o líneas blancas? Sí. Hay dos que dicen que sí. Yo lo veía más como espacio vacío. Espacio vacío, espacio vacío. Veamos la siguiente figura. Vean qué interesante, espacios vacíos. Cuando rellenamos ese espacio vacío, ¿verdad? Con un espacio negro, ahora sí confirmamos que lo que teníamos era, como bien lo decía el compañero, una serie de líneas B. Que dicho es paso muy interesante. Prácticamente nadie nunca me habían mencionado que veían líneas blancas. Sumamente interesante e importante porque reafirma que todos percibimos nuestro entorno de una forma diferente, ¿verdad? O lo expresamos de una forma diferente. Probablemente eso que alguno dijo por ahí, que yo siempre lo expreso, que es un espacio vacío, probablemente el compañero que dice que hay líneas blancas lo percibe como una línea blanca, no como un espacio vacío, ¿verdad? Importante porque recordemos, todos percibimos el mundo a nuestro alrededor de forma diferente. En definitiva, no había línea blanca, lo que hay es un espacio vacío. Y esto lo que significa es que nuestro cerebro, de alguna manera, necesita agrupar las cosas. Cuando se siente en el vacío, nuestro cerebro, tiene problemas. Nuestro cerebro no maneja bien las cosas en el vacío. En la incertidumbre, nosotros no podemos mantenernos en la incertidumbre mucho tiempo, ¿verdad? En la figurita anterior se encontraba esa letra. ¿esa en específico? No sé, digamos, la letra B o esa en específico, profe. Esa en específico. No, esa no. Sí estaba. Alguien más dice que sí, están empates. Alguien dijo que no y alguien dijo que sí. Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? ¿Ok? Respuesta definitiva. Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Esa? Esa no. Creo que sí. Yo sí la vi. Sí, es así. Nos cuesta un poquito más. Esa sí estaba, creo. Sí, ¿verdad? Como a la derecha cuesta? estaba. Ajá. ¿Será que nos cuesta un poquito más en condiciones normales? Porque todos tenemos percepción visual diferente. Hay gente que es más capta las cosas más rápido, ¿verdad? Algunos otros somos un poco más lentos, etcétera, etcétera. Hay gente que es muy buena jugando, valga la redundancia, videojuegos. Hay gente que no tiene esa facultad. Es más lento que el caso anterior, tal vez, que la B. Es más difícil. Tal vez es porque es un poquito más compleja. Vamos a verlas aquí atrás. Estaba, ¿verdad que sí estaba? Estaba la B y estaba esa pequeña flor o ese icono. Ah, sorry, es que no sé, creo que me perdí no vi esta imagen, profesor. Ok. Creí que estaba hablando de la otra, de los renglones. Disculpe. No se preocupe. ¿Verdad? Pasamos esta por ahí. Entonces, es importante. Sí está la imagen, pero a veces un poquito, cuando hablamos de imágenes complejas, el cerebro las percibe diferente, es más lento, no las recortamos tan fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a extrapolar esto al diseño de las interfaces. Cuando nosotros hagamos nuestras interfaces, tratemos de hacer las interfaces atractivas. Atractivas no significa complejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hacemos interfaces extremadamente complejas, desgraciadamente nuestro cerebro no funciona de la misma manera. Cuando vemos interfaces complejas, nuestro cerebro necesita más tiempo para procesar la información. Y para poder procesar esa información, pues obviamente necesitamos forzar en nuestro cerebro. Y tal vez no nos es tan agradable. Un común denominador de la mayoría de las interfaces, de las aplicaciones que hoy en día utilizamos en el mercado, sencillez. Profe. Ahora en el break, adelante. Sí, bueno, Heini, disculpen la interrupción, pero quería mencionar que sí es muy interesante eso porque he escuchado personas como, por ejemplo, con las redes sociales,
que dicen que prefieren usar, no sé, Instagram porque para ellos es más visualmente es más atractivo que Facebook, y hay otros que más bien es al revés, y tal vez es que ven el mismo contenido pero realmente solo por temas de agrado, ya que pueden verlo en color fondo negro, ya por eso ya prefieren usar una de esas dos, ¿verdad? Claro, eso es interesantísimo. Y vean que se han ido dando cuenta los desarrolladores que tenemos hoy diferentes maneras de visualizar nuestras aplicaciones, ¿verdad? O sea, no por nada, por ejemplo, Apple y muchas otras empresas han estado implementando el modo oscuro dentro de sus aplicaciones. Claro, el modo oscuro tiene un tema ahí también de salud visual, etcétera, ¿verdad? Porque las letras muy blancas o muy coloridas desgastan la vista y cansan el cerebro, etcétera. Pero también hay un tema que han ido aprendiendo, y es que no todos vemos las cosas de la misma manera. Algunos nos sentimos más tranquilos en un ambiente en particular. Entonces, cuando ya estén haciendo los primeros pasos de diseño, recuerden esto: no podemos hacer las cosas muy complejas, porque si las hacemos muy complejas, nuestros usuarios no se sienten cómodos. Y si no se sienten cómodos, adivinen qué va a pasar: no van a utilizar nuestras interfaces. Y eso significa que nuestras interfaces son nuestro producto, no van a consumir nuestro producto. Y todos queremos que consuman nuestro producto, que nos compren nuestros productos, ¿verdad? Sumamente importante. Bueno, nosotros tenemos algo que tener muy claro. Por ejemplo, la agudeza visual, evidentemente, es la capacidad, ¿verdad? De resolución, espacial del sistema visual. La capacidad del ojo para ver esos detalles muy finos. Hay varias maneras de medirlo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de medir la agudeza visual. Normalmente, pues el examen de la vista, que todos estamos acostumbrados a ir en algún momento determinado cuando ya tenemos problemas visuales. Y tenemos el otro tema, que es la sensibilidad, que es la habilidad que tiene el ojo humano de notar cambios pequeños en iluminación, en el contraste y en el movimiento. Las personas que trabajan en video o en fotografía son a veces muy finas en esto. Ven esos pequeños cambios de luz, de iluminación, ¿verdad? De qué tanto hay contraste en esa imagen, cómo se mueven las cosas. Hay gente que es especialista en esto, hay gente que capta muy bien, que tiene muy buena agudeza visual. Esa gente se dedica, o debería dedicarse un poquito en la parte del diseño, a ver esos tipos de cosas que son tan diminutas, ¿verdad? Que son tan sofisticadas y tan especiales. Ahora, hay personas que definitivamente, pues tal vez no tengan la agudeza visual muy fina, si lo queremos poner de alguna manera, ¿verdad? Y tal vez le pasan desapercibidos muchas cosas dentro de las interfaces. Pero a algunas otras personas les molesta. Hay gente que yo escucho que dice que no utiliza Instagram porque los colores son muy chillantes, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no baja la tonalidad tal vez del móvil o de la tablet o de la máquina? No, los colores de la aplicación ya son muy chillantes. Hay otros que, como bien lo decía el compañero, todo lo contrario. No me gusta el Facebook porque el color azul no me agrada, porque el color blanco no me gusta, etcétera. Para todos tenemos gustos diferentes. Ok, son las 7:33 en mi teléfono. Vamos a tomar un break de 15 minutos y después del break continuamos viendo nuestra materia. Entonces, los espero dentro de 15 minutos. Gracias, profe. Listo, gracias. Mucho gusto.